Bienvenidos a Gimel, el programa de radio que te habla de un hombre rico que persiga a un hombre pobre para darle de su riqueza, o que corre tras el injusto para castigarlo. El programa que te habla de la Biblia a través de la Biblia y no de teorías humanas. Muy buenas noches a esta nueva edición de su programa Gimel. Damos gracias a Dios por darnos el privilegio de dar a conocer su palabra a través de este medio de comunicación, la radio. Damos gracias también a Andrea Rojas y a David Ricardo Ruiz, quien nos ha colaborado con la edición del audio. Doy gracias enormes a mi preciosa esposa, a mi morenaza, María Alejandra Lesport, quien nos ha apoyado muchísimo para poder realizar este trabajo. Quienes habla, Ricardo Velandia, y damos comienzo entonces a lo correspondiente de esta noche. Bueno, hoy seguiremos entonces con el estudio, el escudriñamiento de las Escrituras, específicamente en el Evangelio de Juan, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a leer en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, desde el verso 19 hasta el 28. Y con el ánimo de introducir el tema, puedo decir que de lo que trata el texto que hoy nos concierne es que Juan, a pesar de haber sido declarado como el mayor ser humano que haya nacido entre los hombres, no se aprovecha de su situación de privilegio y de credibilidad de la cual goza delante del pueblo, por supuesto por obra de Dios, sino que se ubica en su correcta posición. No se llena de orgullo, sino que es humilde y se ubica en su correcta posición. Y ubicado dentro de esa correcta posición, dice claramente quién es, cuál es su propósito. Y esto conduce simplemente a que la gente le crea aún más, como lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué enseñanza para nosotros es esa? Ubicarnos en nuestra debida posición delante de Dios. Dice por allí coloquialmente que todos los hombres somos iguales delante de Dios. Y qué útil es esta enseñanza de colocarnos en nuestra debida posición. Y esto nos permite, de acuerdo a lo que leemos aquí, realizar mejor nuestro trabajo, ya que estaremos exentos de orgullos, de pavoneos y de otras dificultades que el salirnos de nuestra debida proporción nos puede traer. De manera que sin más y con esta pequeña introducción, leamos lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, desde el verso 19 hasta el 28, donde dice así: Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: Yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron. Pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bueno, lo primero que debemos tener presente, de acuerdo a lo que charlamos en los anteriores programas, es que el Juan al que hace referencia el texto aquí es Juan el Bautista, o el inmersor. Juan el Bautista, recordemos, fue enviado como testigo de Jesús. Jesús se describe en versículos anteriores como el Verbo, como la luz, el Verbo de Dios, el Eterno, el que estaba teniendo un diálogo cordial, inteligente y constante con Dios.
Y nos dice en el versículo 1 que el Verbo, es decir, Jesús, era Dios. Es decir, Jesús desde antes de que iniciara a existir el universo, ya era Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. Nos dice más adelante la Biblia, aquí en el Evangelio de Juan, que Jesús es la luz, es decir, es el portador de la verdad. Y es la vida del ser humano. Es decir, es el único a través del cual podemos volver a tener comunión con Dios. Jesús es la verdad y el único que nos permite volver a tener esa relación íntima y personal con Dios. ¿Cómo? Bueno, lo vimos en el programa pasado del Evangelio de Juan, en donde dice en el versículo 12 que más a cuantos lo recibieron. A los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces debemos creer en el nombre de Jesús, es decir, en su esencia, en su naturaleza, que es Dios mismo hecho hombre, y adicionalmente debemos creer que solo a través de Él podemos conocer la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad en el sentido de que estamos en un mundo de engaño, de oscuridad, de tinieblas, como lo describe la Biblia, y a través de Él, después de conocer la verdad, podemos recuperar esta relación íntima y personal con Dios. De manera que Juan el Bautista vino a dar testimonio de todas estas cosas delante de los hombres y gozaba de una muy buena credibilidad delante de su pueblo. Por eso entonces leemos en el versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. A lo cual él responde en el versículo 20, no se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. Bueno, lo primero que debemos entender es que estos judíos de Jerusalén eran, por supuesto, los pertenecientes a la clase alta, a los influyentes, a aquella porción de la población en cuyas manos estaba el poder político y religioso en este momento, y ellos son los que envían a estos sacerdotes y levitas, los líderes específicamente religiosos, a preguntarle a Juan quién era, porque pues ya tenía un ministerio que gozaba de gran popularidad delante del pueblo, de manera que muchos se preguntaban, ¿será que este es el Cristo? ¿Cuál es el Cristo? El Cristo es la traducción al griego de la palabra Mesías en el Antiguo Testamento. Y el Mesías, como lo habíamos mencionado antes, era básicamente el ungido. Es decir, aquella persona en la cual, de acuerdo al Antiguo Testamento, Israel, y no solo Israel, sino todas las naciones debían colocar su esperanza con el objeto de salir de la terrible crisis por la cual atraviesa la humanidad. La palabra el Mesías o el ungido se encuentra en varias partes del Antiguo Testamento. Para la muestra, un botón. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 10, dice así: el Señor destrozará a sus enemigos, desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Es decir, el poder de su Mesías, dependiendo de la traducción que estemos utilizando. Vemos que pasajes como este y muchos otros en los cuales se menciona esta figura nos dan a entender que este Mesías, este ungido especial de Dios, será enviado en algún momento para liberar a Israel, para juzgar a todas las naciones. Será una persona que estará directamente fortalecida por Dios, ¿sí?, y que obrará conforme a la justicia de Dios. De manera que esta es una figura que se mantenía en el corazón del pueblo de Israel de manera muy especial dentro de la comunidad judía, porque ellos estaban en este momento histórico en que vivía Juan el Bautista, esperaban la liberación de la opresión que el imperio romano ejercía sobre el pueblo judío. Pero hay otros versículos que realmente vale la pena traer a colación y que nos amplían un poco el conocimiento acerca de la expectativa judía en relación con esta figura del Mesías. Daniel 9:24 en adelante nos dice lo siguiente:
70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente, se le dice a Daniel. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso habrá 62 semanas más, entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Pero cuando los tiempos apremien, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido, es decir, al ungido, al Mesías, en otras traducciones. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Bueno, vemos aquí cómo la expectativa judía acerca del Mesías, si bien era una expectativa de liberación, la verdad es que la Biblia habla de que el Mesías también iba a ser una persona que iba a sufrir y que de alguna manera iba a ser derrocada y destruida temporalmente por su pueblo. De manera que eso es lo que le están preguntando los judíos de la clase alta a Juan el Bautista. Y él, vuelvo y repito, sin abusar de la posición que había logrado, por supuesto con la voluntad de Dios, esa posición de credibilidad tan grande delante de su pueblo, no utiliza esta posición para enaltecerse, sino que humildemente dice: yo no soy el Cristo. Sigue entonces el cuestionamiento y le preguntan: ¿quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? Él dice: no lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Todas estas son figuras que de alguna manera guardan relación con aquel personaje, con aquella persona que va a resolver los problemas, no solo de Israel, sino del mundo entero. Y la figura del profeta, en la cual quiero hacer énfasis en este momento, pues es una persona que Dios ha prometido y que está descrita, entre otros pasajes, en Deuteronomio capítulo 18 verso 15, donde dice: es una promesa que Dios hace al pueblo de Israel después de que los liberó de Egipto y están a punto de entrar en la tierra de Canaán. Dice: el Señor tu Dios levantará entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Bueno, muchos eruditos dicen que por supuesto esta profecía se cumple en la persona de Jesús. La Biblia misma lo corrobora. Y pues Dios ya no se presenta con una voz de trueno, como lo podemos verificar en Éxodo, y en medio de un fuego que atemorizaba a toda la población, sino que ahora Dios se presenta como un hombre común y corriente, que para la mayoría pasaban de desapercibidos, pero para el que interactuaba con él, una persona maravillosa, a quien describen como lleno de gracia y de verdad. Fue lo que vimos en la sesión pasada. Pues bien, Juan el Bautista dice: yo no soy este profeta. Entonces, pues sigue el cuestionamiento, ¿no? Sigue la entrevista de estos judíos de clase alta y le preguntan: entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Y él responde: yo soy la voz del que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor. Respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. He aquí una profecía maravillosa acerca de que cuando fuera a venir el Mesías, iba a venir alguien que iba a solicitarle al pueblo
de Israel que enderezaran el camino, que se arrepintieran de sus pecados, que los abandonaran, que comenzaran a actuar conforme a la voluntad de Dios, porque el Mesías, Dios mismo hecho hombre, iba a venir. Y esta profecía, por supuesto, la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 3. Es una profecía hermosa, de manera que voy a leer los versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas. Que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Una preciosa promesa en relación con que cuando fuera a venir el Mesías, iba a haber una voz, iba a venir otra persona que lo iba a preceder y que iba a anunciar de manera clara este advenimiento. Y así específicamente es como se describe Juan el Bautista, sin, vuelvo y repito, hacer uso de la posición y de la credibilidad de la cual gozaba delante del pueblo, sino que perfectamente ubicado en su propósito y en quién era él delante de Dios y los hombres, hace referencia a este versículo diciendo: yo soy simplemente la voz que anuncia que ya viene el Mesías, de manera que por favor, pueblo de Israel, pórtense especialmente bien, porque ya viene el Mesías. Versículo 24. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron: pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Bueno, aquí hay un nuevo aspecto a considerar, y es que ¿quiénes son los fariseos? Los fariseos son el grupo político y religioso, uno de los grupos políticos y religiosos más importantes de la época, junto con los saduceos. Eran miembros del Sanedrín y, por supuesto, tenían mucho poder político y religioso. Los fariseos creían todo lo que estaba escrito, por supuesto, en el Antiguo Testamento, pero en muchas ocasiones son señalados por Jesús como hipócritas. ¿Por qué? Porque a pesar de conocer lo que decían las Escrituras, no las ponían en práctica. Muy diferente a lo que ocurría con los saduceos. Jesús a los saduceos los señala es de ignorantes, de no conocedores de las Escrituras. Los saduceos decían que no había un mundo espiritual, que no había resurrección, y en fin, como consecuencia de esas creencias, distorsionaban las verdades que presenta la Biblia, y por eso Jesús les dice: ustedes desconocen el poder de las Escrituras y el poder de Dios. Básicamente les está diciendo: ustedes son unos ignorantes respecto de la palabra de Dios, y por eso es que no pueden entender muchas cosas. Bueno, aquí son los fariseos quienes interrogan también a Juan el Bautista y le preguntan que ¿por qué está bautizando? Si no es ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué está bautizando? Bueno, ¿qué es el bautismo? Expliquemos también un poquito eso. El bautismo es un símbolo, una expresión de carácter público de un arrepentimiento que debe ser, por supuesto, genuino en el corazón de las personas. Este bautismo implicaba que, por supuesto, la persona había pecado, había hecho cosas malas delante de Dios y se comprometía de manera pública a no volver a hacerlo, a portarse bien delante de Dios y delante de la sociedad, por supuesto. Y Juan estaba aquí anunciando el advenimiento del Mesías y muchos judíos, por supuesto, creían efectivamente que Juan era aquel predecesor al Mesías y que necesitaban enderezar sus caminos. Por eso se bautizaban, porque en ese temor esperaban al Mesías y
Decían, bueno, no podemos presentarnos delante del Mesías con esta corrupción dentro de nuestro corazón, de manera que nos comprometemos a portarnos bien. Juan el Bautista hace la aclaración: yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Wow, tremendas palabras las que está aquí diciendo Juan, palabras llenas de humildad, porque esta expresión que habla aquí de que él ni siquiera es digno de desatarle la correa de las sandalias al Mesías, es una forma de decir, miren, yo soy tan pequeñito delante del Mesías, yo soy tan poca cosa, y él es tan grande que no hay punto de comparación. Y creo que de la misma manera esto es una muy buena enseñanza para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? Simplemente sus criaturas, y si hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador y nos hemos comprometido en nuestro corazón con sus principios, pues somos sus hijos. Y le debemos a Él toda gloria, todo honor, toda obediencia, por supuesto, y toda disposición a servirle si hemos entendido el mensaje bíblico. Eso es lo que está aquí diciendo Juan. Yo soy muy poca cosa delante del Mesías, y el Mesías está en medio de ustedes, pero ustedes no lo han reconocido. Efectivamente, eso es lo que dice la Biblia en versículos anteriores, cuando dice que el Verbo se hizo hombre y habitó o tabernaculizó entre nosotros. Es decir, montó su tienda. Dios hecho hombre en medio de nosotros. Se hizo como uno de nosotros y en este momento pasaba desapercibido para los líderes del pueblo judío y para el pueblo en general. Pero, ¿por qué dice Juan el Bautista que él bautiza con agua? Bueno, una de las cosas que iba a caracterizar el bautismo del Mesías es algo grandioso para la humanidad, y es que él iba a bautizar con el Espíritu Santo. Es decir, la promesa es que una vez que cualquier individuo ha reconocido a Jesús por su nombre, es decir, ha reconocido que Jesús es quien dice la Escritura que es, y se ha comprometido en su corazón a obedecerlo, a seguirlo y a respetarlo, el Espíritu Santo entrará y morará dentro de esta persona, haciendo que ocurra ese que ya hemos mencionado anteriormente, renacimiento espiritual, y se restablezca la comunión con Dios. Eso es lo que dice la Biblia de manera muy clara en versículos como Hechos, capítulo 2, versos 38 en adelante. Dice así, en un discurso que está diciendo Pedro delante de otros apóstoles, allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38 dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Bueno, gran cantidad de cosas podemos aprender de estos pasajes, pero la más importante es que solamente a través de reconocer a Jesús por su verdadera identidad, la cual está descrita aquí en la Biblia, y comprometernos con su verdadera identidad, que no es otra que la de ser Dios hecho hombre, dice la Biblia, solamente como consecuencia de eso, el Espíritu Santo nos bautizará, es decir, nos llenará, habitará en esa persona, y así la persona
podrá restablecer nuevamente la perdida relación de comunión, esta relación estrecha, íntima y personal que el ser humano perdió desde Edén con Dios como consecuencia de su desobediencia, de su pecado. Bueno, el texto concluye diciendo que todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Creo que la palabra de Dios aquí nos hace simplemente un último llamado en relación con que todos estos hechos que se describen acá no son mito, no son fantasía, sino que son hechos reales que ocurrieron en una época específica, dentro de una geografía específica, y no es un cuento. Lo que la Biblia nos dice con estos versículos donde nos ubica histórica y geográficamente principalmente es eso. Estos hechos son reales y pueden ser verificados, como explicamos muchos de los acontecimientos de la Biblia. Muchos de los relatos bíblicos han sido verificados por la historia secular, por la arqueología, y definitivamente son verdad. Un erudito muy importante, de un estudioso de la Biblia, dice una frase que a mí me parece no solamente bella, sino muy apropiada. Él dice que inspiración bíblica implica confiabilidad histórica. Richard Platt. De manera que creo que esa es la frase que podemos aplicar en este caso. Todo lo que la Biblia nos cuenta es verdad. Los hechos que nos narra son históricos y ocurrieron, por supuesto, y podemos confiar en ellos. Por supuesto que la Biblia nos habla también de poesía, o se expresa a través de la poesía, utiliza figuras, ilustraciones, utiliza los símbolos, como ya hemos venido viendo, pero una correcta interpretación nos permite identificar muy fácilmente si está hablando poética, simbólicamente o en términos literarios, directos e históricos, de manera que podemos confiar plenamente en el mensaje bíblico. Bueno, queridos oyentes, creo que debemos dejar aquí por hoy. Muchísimas gracias por su atención y espero que estas palabras hagan nido en nuestro corazón, nos permitan una agradable meditación y nos vemos entonces de hoy en 8 en el próximo programa. Muy buenas noches a todos. ¿Tienes preguntas o inquietudes? ¿Quisieras compartirlas? Puedes escribirnos a gmail.com. Estamos trabajando en nuestra página fanpage. Nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche para seguir disfrutando este banquete de la palabra que da vida.